Amigas y amigos, ¿cómo están? Si a ustedes les digo, le rajo la cara a cualquiera, maldita sea, y no pregunto cuántos son, sino dónde están, seguramente van a pensar que los estoy amenazando. Algunos me van a querer partir la cara y otros hasta me la van a partir. Pero si se los dice un muñeco, les va a dar mucha risa. Ese era el eslogan de Don Roque, el muñeco más reconocido y emblemático del gran ventrílocuo hispanoamericano, Paco Miller. Hoy vamos a platicar aquí en Al Corazón de la Risa la historia, algo de la semblanza de Don Paco Miller. Yo soy Al Castillo, acompáñenme. Don Paco Miller nace en Guayaquil, Ecuador, el 13 de junio de 1908. El nombre real de Don Paco Miller es Edmundo Gijón Serrano. Sin embargo, él se pone el apellido artístico Miller cuando lee sobre las hazañas de la aviadora y azafata norteamericana Rose Miller. Y de ahí él se empieza a presentar como el nombre artístico del profesor Miller. Posteriormente conoce a un empresario ecuatoriano llamado Juan Gómez, y don Juan Gómez es precisamente el que lo bautiza como Paco Miller. Con el empresario Juan Gómez, don Paco Miller empieza su carrera en una gira muy importante por toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Visita Caracas, Chile, Ecuador obviamente, Panamá. En Estados Unidos se va a Nueva York, a Los Ángeles y llega también a México. Y en México es donde don Paco Miller echa raíces. Don Paco Miller adquiere la afición a la ventriloquía gracias a un ventríloco chileno apellidado Navarro. Él lo veía y posteriormente se iba a ensayar a los espejos de su casa. Posteriormente también tenía una forma muy especial de ensayar la ventriloquía cuando tomaba las muñecas de sus hermanas, las desarticulaba todas, sobre todo de la mandíbula, no a las hermanas sino a las muñecas, y pues, así empezaba a querer jugar como si fueran sus muñecas de ventríloco. Pero no tiene caso que les voy a platicar yo la historia de Paco Miller. Hoy va a ser un programa diferente, ya que tenemos aquí de primera mano a alguien que nos va a platicar mucho de don Paco y conociéndolo muy bien, tanto como ventríloco como papá. Y es Edmundo Miller, el mejor ventríloco de América, que es hijo de don Paco Miller y seguidor de su legado, que es la ventriloquía. Acompáñenme a la plática con Edmundo Miller. ¿Cómo están, amigos del Corazón de la Risa? Lo prometido es deuda. Para hablar esta noche de don Paco Miller tenemos aquí a mi querido amigo Edmundo Miller, el mejor ventríloco de América. Mi hermano. Mi querido Al. Y sí, hermano, literalmente hermano. Así es. Qué bueno que me dices hermano, pero te voy a decir algo. Yo creo que hoy me vas a quitar ese título, porque en todos los años que tenemos de conocernos, yo creo que más de 30. Fácil. Más. Fácil. Cuando hemos compartido escenario, platicado, te he entrevistado en algunas ocasiones. Habitación, litera. Y o tú me haces, lo que sea, todo lo que hemos hecho, siempre hemos hablado de nuestras carreras. Yo de tu virtuosismo, pero hoy me vales gorro. Hoy pasas a un segundo plano. Se agradece la sinceridad. Por favor, tú y tus muñecos, porque hoy quiero hablar de un ventríloco que ya es un ícono en lo que es la ventriloquía en Hispanoamérica. Y ese es don Paco Miller, que además es tu padre. Sí, y que sí fue ventríloco. Sí, él sí es exponente máximo de ese arte. Así es. Entonces, hoy quisiera aprovechar que estás conmigo, agradecerte esta presencia y esta entrevista, esta plática.
No me gusta la entrevista, la plática. Gracias a ti, primero el tener la idea y el darte el tiempo de dedicarle un programa a mi papá, pues para que la gente que nos esté viendo y los que van a reproducir cuantas veces deseen este programa lo conozcan, ¿no? Claro. Porque la gente que recuerda a mi papá pues es gente mayor ahorita, ya de unos 45 años en adelante. En adelante, efectivamente. Pero sí que sepan quién fue. Así es. Yo siempre, de hecho, esta parte de este programa está hecho para que la gente sepa de dónde viene la comedia en general y los referentes que hay de lo que ahora funciona actualmente, ¿no? Sí, que mucha gente joven conoce a mi papá por Tintán. O sea, Tintán es una cultura, ¿no? Así es. O sea, entonces la gente que sigue la cultura de Tintán tiene la referencia de mi papá, pero no saben más allá de lo básico. Exactamente, vamos por partes y tocaremos esos temas porque tu papá fue muy prolífico y versátil al respecto. Le platicaba yo en este programa a nuestra gente que tu papá nace en Guayaquil, Ecuador. Posteriormente él adquiere la afición por la ventriloquía gracias a un ventríloco chileno que era Navarro, y él se pone el apellido Miller por esta aviadora Rose Miller, sobrecargo, Rose Miller, norteamericana, y posteriormente Juan Gómez, un empresario de Ecuador, le pone el nombre de Paco, lo lleva a sus primeras giras, y de ahí él se enraiza, como decimos en México. Exacto. Entonces vámonos desde ahí, desde que se enraiza en México tu papá, cómo se abre camino aquí, ya en México, por lo pronto su vida profesional. Bueno, él ya era famoso en Centroamérica y Sudamérica. El único país que nunca pisó ni como turista fue Argentina, pero él ya era estrella desde los años 30 en Sudamérica. Llenaba teatros, llenaba coliseos, ¿no? Entonces, su hermano, o su medio hermano, Jorge Molmer, era embajador de Ecuador en México. Entonces, él es quien gestiona todo en aquel momento, que era más fácil que ahora, para traer a mi papá. Mi papá debutó en México un 13 de enero de 1940 en el Teatro Politeama. Ese Teatro Politeama se encontraba a un costado del Salto del Agua, de la iglesia que está al Salto del Agua, en lo que es ahora es Eje Central, que en aquel entonces era San Juan de Letrán. Estaba el Hotel Virreyes, que todavía existe, y al lado estaba el Teatro Politeama. De hecho, mi papá se hospedaba en ese hotel, y el Teatro Politeama era pequeñito, y ahí debuta 13 de enero de 1940. En ese teatro. En ese teatro. La gente le gustaba, y la gente salía diciendo qué bueno es, pero no le entendemos lo que dice, porque como traía todo el lenguaje, los modismos sudamericano, entonces mi papá se dio la tarea de escuchar cómo hablaban aquí, y adaptar su lenguaje o su forma de sus chistes o sus rutinas a la moda mexicana. Y Don Roque se hizo bravío, ahorita platicamos de Don Roque, el charro bravío, ¿no? Pero me refiero, adopta esa personalidad. Que tiene personalidad propia. Y haciendo un paréntesis antes de que sigamos adelante, me comentas que, esto es muy interesante porque me comentas que tu papá, el único país que no pisó de Sudamérica fue Argentina. Y sin embargo me acabas de mostrar una foto de tu papá con Juan Domingo Perón. Sí. ¿Cómo estuvo eso entonces? Se conocieron en Panamá. Juan Domingo Perón ya estaba en el exilio. Ya había salido de Argentina y estaba exiliado en Panamá. Y ¿en su primera gestión? Sí. Y entonces, sí fue en 1950. 50 y tantos. Sí. De hecho, si pones la foto, ahí está el año de la firma. Juan Domingo Perón iba a ver a mi papá al teatro y estaban hospedados en el mismo hotel. Y en el hotel había casino. Entonces se topaban en el casino. Mi papá sabía quién era Juan Domingo Perón, ¿no? El general. Entonces, de repente dijo, señor Miller, soy el general Juan Domingo Perón, disfrutado de sus espectáculos, y las noches se reunían a cenar y a jugar en el casino. Sí, porque los artistas en general, y a esos niveles, los políticos los admiran mucho, no importa la tendencia, la ideología, ¿no? Siempre admiran al artista. Pues son figuras públicas. Figuras públicas, efectivamente. Ahora, por otra parte, ya estando otra vez aquí,
Ok, ahorita que platicaste de tu tío, Jorge Moller, porque era tu tío Jorge Moller, con Jorge Moller, tu papá tiene esta compañía, caravana teatral, que es donde como empresarios recorren grandes, bueno, toda la República prácticamente, creo que también otros países, y descubren a muchos artistas, que también uno de ellos fue precisamente Tintán. Sí. Y tu papá y él, me imagino que hicieron, en el caso de tu papá, tanto era ventríloco como también empresario. Así es. Y lo combinaba. Así es, sí, mi tío Molmer deja la diplomacia, deja de ser cónsul y se dedica a ser manager de mi papá. Okay. Entonces, pues tenían una sociedad, tenían bienes mancomunados, que eso ese término bienes mancomunados es muy importante más adelante. Entonces, pues recorren la legua y sí, se hacen hacedores de artistas. Lo que pasa es que recordemos que en aquel entonces no había televisión. No, claro. Eran en vivo las presentaciones. Radio, teatro y prensa. Entonces se ganaban a pulso día a día, porque ahí sí se trabajaba todas las noches, toda la semana, y se ganaban a pulso la admiración y el reconocimiento de la gente. En aquel entonces, en el 40, fines de los 40, se casó, al mismo tiempo se casó mi tío Jorge Molmer con María Victoria, que María Victoria nunca reconoce ese matrimonio, ella siempre habla de Rubén Cepeda. ¿Duran poco ellos? Sí, no tuvieron hijos porque mi tío Jorge no podía tener hijos. Se casó otro hermano de mi papá, se casó con Dolores Alanís la Tequilera, mi tío Mario Miller, que era muy famosa la canción Me llaman la Tequilera, bueno. Y mi papá se casa con María de los Ángeles la Panchita, que era una cantante muy importante en esa época, es quien toma la batuta de Lucha Reyes. Cuando muere Lucha Reyes, la Panchita surge. Entonces, los tres se casaron en Monterrey, Jorge Molmer con María Victoria, Mario Miller con la Tequilera y mi papá con la Panchita. Finales de los 40. Y sí, trabajan todos en la misma compañía. Y, por ejemplo, ellos invirtieron en una carpa para llevarla itinerante o rentaban los teatros que había en cada ciudad o en cada población. Eran teatros. A mi papá de repente lo llegan a encasillar o a catalogar como artista de carpa, y no, mi papá nunca trabajó en carpa. Después tuvo su espectáculo en un circo. O sea, la carpa de un circo la hicieron de lujo, como después fue el Circo Tiani. Lo hacen para hacer el espectáculo de revista. Pero la carpa como tal, el concepto de carpa como tal de los años 30, 40, mi papá nunca trabajó. Ni Tintán, también Tintán exactamente, que era carpero, y Tintán nunca trabajó. Él empieza en México en el Blanquita. Perdón, en el Polis. No, empiezan con mi papá en el... Sí, pero cuando llega a la Ciudad de México. Sí. ¿En el Folis? En el Teatro Iris primero, después en el Folis, y de ahí al patio, y nunca pisó carpas. Ahora, por ejemplo, hablamos de Tintán, que además es una historia muy interesante y que haremos un programa de Tintán también. Lo verás. Y lo verás, claro que sí. Porque tu papá, casualmente, es un punto básico. De hecho, él lo bautiza como Tintán. Pero ¿a quién es más? Tu papá y Jorge Molmer impulsan o descubren de alguna manera y le dan esa promoción en sus espectáculos. Bueno, pues a la misma María Victoria, a la misma Panchita, a la Tequilera, después a Lucha Villa. Lucha Villa fue también esposa de mi tío Mario Miller. Muy curioso porque mis primos, hijos de la Tequilera, son Gijón, que es nuestro apellido. Los hijos de Lucha Villa son Miller, porque mi tío, cuando era cónsul de Ecuador, le arregló un acta de nacimiento falsa a mi tío Mario. Entonces tenía acta de nacimiento como Miller y como Gijón. Entonces con una se casó como Gijón y con Lucha Villa se casa como Miller. Entonces tengo familia Miller y familia Gijón, pero son Gijón. Los Babies, los hermanos Castro, entre muchos otros. Que pasaron de inicio por los espectáculos que producían. Sí, exactamente. De hecho, los hermanos Castro se llamaban los Panchitos en un inicio. Mi papá los bautizó como los Panchitos. En vez de los Panchos, el trío de los Panchos, les pone los Panchitos.
Ahora, ¿tú conociste a tu tío Jorge? Sí, tengo borrado un poquito ahí los recuerdos, pero sí, Eras sí, un niño. sí lo conocí, sí. ¿Y a tu tío Mario también? También a mi tío Mario todavía lo alcancé a conocer, pero es que él no vivía en la Ciudad de México. Entonces las veces que había contacto con él era cuando llegaba a venir. Ok. Ahora, ¿qué Mi me tío cuentas? Mario fue ventríloco también, fue mago y ventríloco también. Que además es muy curioso porque ahorita lo que nos estás diciendo, tu papá se pone Paco Miller, él fue el primero hasta donde yo entiendo. Sí. Sin embargo, tu tío también se pone Miller. Mario Miller. ¿Por la referencia o por el Sí. como apoyo, o no apoyo, sino referencia de tu papá? Buscando el apoyo Buscando el del nombre, claro. del nombre, efectivamente. Ahora, hablemos, antes de pasar a Don Roque y a los muñecos de tu papá, ¿cómo era Don Paco Miller? Porque, bueno, se casa con esta señora, la tequilera, No, con la Panchita. con la Panchita. La Panchita. Tu papá tuvo varias esposas. Sí, de hecho, él nunca me dijo, nunca me lo aceptó. Se supone que él ya había estado casado en Sudamérica. Ya. Pero bueno, contemos su primer matrimonio, la Panchita. La Panchita, aquí en el México, oficial. Sí. Aquí en México se casó 2 veces nada más, con la Panchita, en el 40, fines de los 40, y con mi mamá, mediados de los 60. Ok. Por esos 2 matrimonios. En ese inter tuvo otras relaciones, vivió con otras personas, con Imelda Miller entre ellos. Había un hipnotista muy famoso en los años 50 que era el profesor Alba. No vivió con él. No, pero la esposa del profesor Alba y la que era su partenaire en el espectáculo, Gioconda, era colombiana, entonces mi papá tuvo un amorío con la hermana de Gioconda, o sea, con la cuñada del profesor Alba. Y muchos, por ejemplo. Perdón. No, tuvo amoríos con la hermana del general Somoza en Nicaragua. Dios mío. Mi papá en Nicaragua podía hacer y deshacer Lo que como quisiera. quisiera. Podía entrar y salir del país y hacía lo que... Porque era novio de la hermana de de Somoza. el dictador. O sea que fue fino tu papá para los amores. Las escogía bien. Me imagino que entonces tienes algunos hermanos mayores, de hecho mayores, ¿no? 11. Yo tengo noción y conocimiento de 11 medios hermanos. Pero hay casos, por ejemplo, la hija de Imelda Miller, que se llama Patty, no la conozco en persona. Okay. O sea, ella puede pasar junto a mí un día y no sé qué es ella. Alguna vez que habíamos coincidido, pactado con Imelda, tratar de tener un encuentro con mi hermana, pero no se dio. Yo entiendo la historia de cada uno de los hijos de mi papá. Con él es diferente e independiente al resto de los demás y a la mía. Claro. Eran otras épocas, otras situaciones. Yo fui el último de los hijos de mi papá y ya era cuando él... Ya estaba más asentado también, ¿no? Ya, y entre comillas, porque a mí me toca. tocaban giras de él de 9 meses. Yo dejaba de verlo 9 meses, mi papá. ¿Qué recuerdos tienes de él? Olvidemos de esa parte y de ahorita de la parte profesional. Como hijo, ¿cómo era don Paco ya contigo, don Francisco? Es que... Perdón, que no era del mundo. Es que la diferencia generacional entre... Cuando yo nazco, mi papá tenía 63 años. Era una diferencia generacional abismal. Fui el último de sus hijos y el único con el que él convive. Ok. Entonces, sí, ya estaba él un poco más tranquilo, más asentado, ya su edad. Entonces hay un desbordamiento total hacia mí. Entonces, y además... Pero es como un hijo único, entre comillas. Sí, y además el que le sigue los pasos desde que yo tengo 7 años, entonces también eso lo motivaba a él. Entonces la relación con él era magnífica, era hermosa. Lo absorbí lo más que pude, como esponja, ¿no? Sus conocimientos, sus charlas, todo. Porque Dame, por ejemplo, ahorita que hablas de eso, dame 2 consejos que él te haya dado profesionales o de vida, como tú quieras, que tú recuerdes. Bueno, uno de ellos, y siempre los saco a la luz de... Mi papá siempre me dijo, puedes caminar entre el fuego sin quemarte. Sí. Hablando de los vicios, de tantas cosas que hay en nuestro ambiente, que se da en todos los ambientes, pero en el de nosotros está más a la luz. Más a la mano, tu papá no tenía vicios. No, nada, no tomaba, no fumaba. De hecho, Imelda Miller, en su libro,
ella dice que empezó a tomar por mi papá, y no, ella venía de una relación amorosa, un rompimiento muy fuerte, mi papá también, pero no, ya, cada uno ya traía sus daños, su historia, sí. ¿no? Ninguno de tus hermanos, entonces, que tú sepas, de tus medios hermanos, ninguno siguió la carrera de ventríloco más que No, tú. el único. Sí. Bien. Ah, bueno, hay un hermano en Houston, Ismael Galván. Él sí hace ventriloquía, es payaso. No he tenido la oportunidad de tener mucho acercamiento con él, pero sí, también tiene otro trabajo, no se dedica al 100% a esto, lo toma como de fines de semana, porque tiene un trabajo estable, un trabajo seguro, pero sí, se maquilla, sale como payaso y tiene sus muñecos. Dos anécdotas que tú recuerdes en la convivencia con tu papá, que te haya dado y que te hayan marcado profesional o personalmente. Dos me imagino que tienes muchos más, pero dos que se te ocurren. Ah, caray. Sobre todo dos consejos, ¿no? Por ejemplo, de las últimas, estaba yo en Prestige, trabajando en Prestige, era el bar que pertenecía al Premier. Al Premier, sí. En San Jerónimo, en la Ciudad de México. Entonces, mi papá, al final, como ya no trabajaba tanto, el que me acompañara le hacía verse reflejado en un escenario a través mío, ¿no? O sea, yo sé que satisfacía su hambre de escenario a través mío. Entonces, él sentado en el público, en pleno show, yo trabajando, y él, muévete para acá, haz para acá. O sea, me iba corrigiendo, la gente estaba volviendo a verlo. ¿Qué onda? Y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me marcó mucho. Yo de niño vivíamos en Luis Moya y Arcos de Belém, en el centro, y Televisa, que era Televicentro en aquel entonces, Televisa Chapultepec, nos quedaba a 2 cuadras. Entonces íbamos a todos los programas de Paco Malgesto. Yo conocí a Verónica Castro cuando ella era edecán de Pelayo. Mira. En el programa que le Sube Pelayo, sube. Ella era edecán. Pelayo, papá de Rosita Pelayo. Entonces, íbamos tomados de la mano, caminando esas 2 cuadras, atravesando el Metro Valderas, todo eso, cantando. Mi papá hacía una canción, les decía, vamos a Televicentro, vamos a Televicentro, vamos a Televicentro, vamos, y así nos lo pasamos cantando de ida y de regreso. Y mi adolescencia, yo la viví en el Teatro Blanquita. Mi papá permaneció mucho tiempo como parte del elenco del Teatro Blanquita con la señora Marta Vallejo, con sus hijos. Y yo, saliendo de la escuela, yo estudié en el Politécnico, saliendo de la escuela, me iba al Teatro Blanquita. Entonces yo viví mis tardes de secundaria y de preparatoria, que era vocacional, las viví en el Teatro Blanquita. Salía de la escuela y me iba para allá. Entonces todas mis tardes era Teatro Blanquita. Y ya de ahí nos regresamos, a veces taxi, se podía atravesar, sí, caminar la Alameda y todo Luis Moya hasta llegar a la casa. Para los chavos que nos ven, en México se podía caminar cuadras, colonias completas y no había ningún problema a cualquier hora del día. Y estaba todo abierto. Estaba todo abierto. A lo que voy es, cuando de repente yo tengo la fortuna de pisar el escenario del Teatro Blanquita ya como artista, pues era enorme, porque yo viví ahí. Te llegan una bola de recuerdos, me imagino, muy fuertes, ¿no? Iba a los camerinos, es que aquí estaba mi papá, aquí había estado Carmen Salinas, aquí había estado Vitorino, Irma Lozano, aquí se platicaban. A mí me tocaba, estaba Sasha Montenegro, una de las temporadas de Sasha Montenegro, y bueno, pues sabido era que era novia de López Portillo. Entonces iba López Portillo al teatro a verla, cuando no estaba de gira el señor presidente. Entonces, cuando ella entraba al escenario, López Portillo se iba al camerino de mi papá. A López Portillo le gustaba la magia, pues ya ves que el peso lo hizo. Entonces, desapareció el valor del peso. Él traía juegos de magia en los bolsillos. Ah, mira. Y de niño de joven había visto trabajar a mi papá. Entonces mi papá le enseñaba magia y platicaban. Y a mí había tardes, una temporada en el Teatro Blanquita, en las que dentro del camerino de mi papá estaba López Portillo y Durazo. Dios de mi vida. En las tardes en el camerino del Teatro Blanquita. Varios años de prisión. Imagínate. Qué Durazo si los cumplió otros. Sí. Pero bueno, fíjate que López Portillo, independientemente de su quehacer político, era un hombre culto, era un hombre, dicen, que muy divertido, sí, con mucho carisma. Entonces sí, que me imagino, yo no sabía esa afición que él tenía por la magia. Y después a mí, la hija de Luis Echevarría me llevó a contratar para sus cumpleaños.
Entonces de repente trabajaba yo en la sala de Luis Echeverría, estaba él sentado, López Portillo de un lado y Miguel de la Madrid del otro. Wow. Y los tres habían visto de jóvenes trabajar a mi papá. Entonces era muy padre eso. Sí, cómo no, me imagino. Ahora, esto ya es una anécdota que me platicas. Un consejo que te haya dado tu papá. Bueno, esa es la que te digo, y puedes caminar entre el fuego sin quemarte, y la otra es sale al escenario seguro de ti mismo. Ya. Párate en el escenario diciendo, yo soy soy. aquel. Y otro, que de repente yo en el Teatro Blanquita, había por ejemplo temporadas en las que estaba Ignacio López Tarso, que cantaba corridos, y Paco Miller encabezando. Y de repente cambiaban el elenco, Loco Valdés, y mi papá pequeñito. Yo le decía, papá, ¿pero por qué estás chiquitito? Y le decía, tranquilo, los gallos se ven en la gallera. Es como Me en el pueden escenario. anunciar, pero si yo no valgo en el escenario, no sirve de nada. Claro, Uno es grande en el escenario, no en la marquesina. muy bien. Y ese se me quedó a mí. Y mira cuántos compañeros, y a veces uno pelea su nombre, ¿no? Y está bien, pero también lo que hay que demostrar es en el escenario. Claro. Ahora, volvemos a tu papá. Antes de Don Roque, vamos antes de Don Roque. ¿Qué muñecos tenía tu papá antes de Don Roque? Tenía, ¿Y cuándo nace Don Roque? Primero, ¿qué muñecos tenía antes? mi papá no tenía muñecos. Pero en muñecas sí estaba. Sí. No, pues con las muñecas de sus hermanas Sí. jugaba, ¿no? Así es. Cuando él comienza a trabajar, había un amigo que le prestaba un muñeco. Entonces, cuando a los años ese ventrílocuo Navarro regresó a trabajar a Guayaquil, y mi papá se colaba en el teatro, y total que se hizo mozo, no asistente, se hizo mozo del teatro y mozo de este ventrílocuo Navarro. Okay. Así de que tráeme agua, tráeme el sándwiches, tráeme esto. Y una tarde estaba mi papá limpiándole cosas ahí en el camerino, el señor Navarro sale, y cuando regresa, mi papá estaba manipulando uno de sus muñecos. Entonces le dijo, ¿te gusta? Dijo, sí, a mí me gusta esto, y yo me hice ventríloco por usted desde hace años cuando lo vi siendo niño. Mi papá ya había sido payaso, se llamaba Gamperrito de payaso. Mi papá fue campeón de natación en Guayaquil, entonces se metía a los circos a hacer trapecios y cosas. Mi abuelo iba y lo sacaba a empujones, se pintaba. Gamperrito era un payaso negro, Gamperrito. se pintaba de negro, de negrito, de color. Entonces, ¿te gusta? Perdón, ¿a qué edad empieza tu papá a ser A los- ventríloco? Ya profesionalmente, ya a los 17, 18 años. Pero para eso ya había estado en circos, todo eso. Entonces, cuando entra como mozo, ¿te gusta? Sí, ¿verdad? ¿Tienes muñeco? No. Entonces lo lleva a un baúl atrás de donde está. Le dijo, escoge el que quieres. Entonces mi papá agarró un muñeco que era un niño. Mi papá lo bautizó como Chonguito. Chongo, aquí en Sudamérica es lo mismo, ¿no? Lo que se hace en Lo que aquí en el es- peinado. en el peinado. Entonces le puso Chonguito y era un niño. Después se hizo de un perico. Un loro. ¿Cómo le puso ese loro? Pedro creo que se llamaba ese, ¿no? Fíjate que tengo fotos, no recuerdo. Se hace de la calavera de Doña Marraqueta, que Marraqueta en Chile es el bolillo. Para lo que nosotros es el bolillo, Para ellos allá es la en el marraqueta. pan blanco de uso común es la marraqueta. Entonces, pero para esto mi papá también ya trabajaba como caricaturista en el periódico El Universo de Ecuador. Que de hecho cuando mi papá muere en ese periódico sale una Esquela completa de mi papá. Entonces tenía una tira cómica de un personaje que se llamaba Don Críspulo. Don Críspulo tenía un chipote en la frente y tenía barba. La caricatura, los personajes eran Don Críspulo, su novia se llamaba Lola Cencerro y ella tenía un perro y el perro se llamaba Bolchevique. Entonces el perro, celoso de él, le hacía, celaba a su ama, a su dueña, celaba de Don Críspulo y le hacía travesuras y siempre Don Críspulo estaba golpeado, por eso el chipote. Entonces la tira cómica comenzaba con un verso que decía: Don Críspulo Malatesta, su novia Lola Cencerro, Bolchevique un pobre perro a quien Críspulo detesta.
Okay. Y ya, de ahí venía la tira cómica. Entonces un amigo le dijo a mi papá, ¿por qué no haces a Don Críspulo como tu muñeco? Porque a mi papá algo no le satisfacían los otros muñecos, pedía prestado otro. Entonces le dijo, háztelo. Mi papá buscó a un santero, los que tallan figuras de madera para las iglesias, y le hicieron a Don Roque. Don Roque es de madera. ¿Y de dónde sale el nombre de Don Y Roque? será bravo. Entonces lo comienza a trabajar como Don Críspulo. Don Críspulo. Mi papá llega a trabajar a un teatro al Perú. Y el velador del teatro se llamaba Don Roque. Okay. Para hacer enojar al velador, cuando mi papá salía al escenario con el muñeco, le gritaban Don Roque porque tenía muy mal carácter. Y el muñeco tenía muy mal carácter. Se asemejaban en ese aspecto. Y para hacer enojar al velador, le gritaban Don Roque al muñeco. Y sí se enojaba el velador. Entonces mi papá adopta el nombre y bautiza a Don Críspulo como Don Roque. Oye, Edmundo, ¿y tú crees que, híjole, aquí en esta plática, y no sé si se pueda o no, tú me dices, ¿tú crees que podamos platicar con Don Roque? Uy. A mí me gustaría muchísimo preguntarle a él, yo sí te creo, lo que tú me digas te creo, pero sería padre que Don Roque me diga algo de su historia. Sí. ¿Tú crees que podamos ver a Don Roque? Sí, por supuesto, sí. No, que hay presupuestísimo, ya sé. por favor. Acá, Al Corazón de la Risa, somos o influencer o anti-influencer, pero presupuesto. Ay. Vamos a platicar con Don Roque. Sí. Pero antes de que platiquemos con Don Roque, ¿en qué año es esto que nace, Don Críspulo y se vuelve Don Roque? Ya en los años 30, 32, 33. 32, 33. Sí. En Sudamérica. Sudamérica. Es decir, tu papá viene a México ya con Don Roque. Ya con Don formado. Roque, ya con Doña Marraqueta, ya con Chonguito. De hecho, los sacaba juntos a Don Roque y a Chonguito, que con el tiempo se convirtieron en Neto y Titino. Mi papá se ausenta de México durante casi 6 años. Carlos Monroy vendía cremas afuera del Teatro Folis. Cuando escuchaba la rúbrica de mi papá, dejaba encargado el puesto, se metía. Entonces ya le gustaba la ventriloquía. Le pide prestado a Titino a Tony París, que era un ventríloco también famoso de esa época, el cual nunca le devolvió. Entonces mi papá se va de México 6 años. En esos 6 años surge el Canal 4, que se transmitía de un edificio que está atrás, todavía atrás del Teatro Blanquita, Okay. en los altos ahí era el Canal 4. Entonces ahí surge Carlos Monroy con Neto y Titino, que eran Don Roque y Chonguito, con las mismas rutinas. Cuando mi papá regresa a esos 6 años, los niños que tenían 5, cuando él se fue ya tenían 11 en ese entonces. No tenían recuerdo de su infancia, tenían una nueva Versión referencia. que es Y entonces Don Carlos mi Neto. papá llega con Chonguito, no, es que está copiando acá, lo está copiando acá, entonces tú tienes que dejar a Chonguito. De hecho se lo regaló a Tito Borazao, que es un ventríloco de Puerto Rico. O sea, Chonguito, el muñeco existe, y es un muñeco muy famoso, se llama Macario, en Puerto Rico, con Tito Borazao. Y mi papá pues, lo tiene que dejar de lado. Pero pues es la transformación de Don Roque y Chonguito, fue Neto y Titino, y ahora Macario en Puerto Okay. Rico. Oye, que por cierto, y por último, antes de que recibamos a Don Roque, los muñecos, y eso también te lo pregunto como ventríloco, los muñecos se registran, los haces personalmente, tienes derechos, los mandas a hacer, vamos, hay un código de ética, ¿no? Sí, de hecho Don Roque tiene patente mundial. Ya. Tiene patente mundial registrada en Washington, yo tengo la patente. Claro. Está patentado exactamente como personaje, ¿no? Hay dibujos y hay fotos de Don Roque en todos los ángulos y hay un registro, ¿no? Sí hay registro de los personajes. Por eso a los ventrílocos cuando regalan o venden un muñeco no es nada más el muñeco, es toda una construcción y todo Y el perfil psicológico, de la personalidad. Y es como una guitarra, es como un piano, y tú que tocas guitarra lo sabes. O sea, le tomas cariño a la guitarra, al instrumento. Además que aquí el instrumento tiene apariencia humana. Así es. Entonces hay otra Es conexión un actor, ahí es con un ellos. personaje, es un actor. ¿Sí? Vamos a platicar con Don Roque. ¿Lo puedes llamar? ¿Lo puedes Sí, traer? sí, ahí lo... Vamos a platicar con Don Roque.
Óigame, y si me voy, entonces, ¿cómo va a hablar usted? Por esta lindura hasta las piedras hablan. Ay. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene? Tiene una fuerte indigestión de automóvil. ¿Y cómo se dio cuenta usted, don Roque? Porque debajo de la tanga encontré escondido un chofer. Don Roque, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Ay, le rajo la cara a cualquiera gardita sea. Y no pregunto cuántos son, sino dónde están. Oiga, muchas gracias, pero mire, aquí nuestra gente del Corazón de la Risa, quiero que sepan que no es una agresión, esa es su forma de hablar, ¿verdad? Yo no soy bautizado con agua bendita, No me diga. con ácido sulfúrico, gardita sea. Caray, no, si está usted para la época. Ahí está. Oiga, don Roque, usted literalmente sí es de buena madera, ¿eh? Sí. Qué bárbaro, es usted de las maderas de antes, aguantador. Totalmente. No, sí es de madera. Es de madera. Oiga, dígame una cosa, don Roque, ¿hace cuánto no salía usted aquí a platicar con la gente y no lo sacaba aquí Edmundo? Huele, ¿no te llega el olor a naftalina? Pues sí, un poco, como que está usted un poco descuidado por Edmundo, ¿verdad? Deduce entonces, deduce. Mucho tiempo. Oiga, dígame una cosa, don Roque, ¿cómo conoció usted a don Paco? Yo era personaje de sus tiras cómicas, Mira. me mandó a fabricar y desde ahí a mantenerlo. A mantenerlo. Sí. Muy bien, y se jubiló ya cuando don Paco ya no está. ¿Y lo extraña? No, se usted? jubiló primero él. Primero se jubiló él, ¿verdad? Porque sí. Oiga, ¿y lo extraña? Totalmente. ¿Sí? 75 años al lado de él, 75 años. se le extraña. Entonces usted tiene los 75 que estuvo con don Paco, más lo que lleva ahorita y que a veces lo saca a pasear el mundo. 22 años fallecido, Casi 100 años ya usted de vida y se ve muy bien. mejor que otros. Mejor que otros, efectivamente, se ve mejor que el abuelito que trae aquí el mundo, ¿eh? Usted enamora mujeres de todas las edades. Mire, aquí Casi tenemos 100 años enamorando gente. a nuestra camarógrafa embelesada con usted. Ya sé. Y es mutuo. Es mutuo, ¿verdad? Mutuo. Oiga, entonces dígame, tanto de hombres o mujeres famosos O quimeras. como usted, o quimeras, que en ese entonces no había tantas, Quimere, o no se quimere. dejaban ver, quimeres. ¿A quiénes recuerda usted, más o menos, de los que con quien ustedes trabajó, que hayan sido famosos en el cine nacional o internacional? Mi querido. Porque tiene usted muchas historias muy interesantes que yo sé. Muchas. Mira, a mi mente en estos momentos tiene personalidades como Chachita, Bien, Edita Muñoz, Chachita. Pedro Armendáriz, Bien. justo una semana antes de suicidarse, trabajamos juntos. ¿Sabes quién me tuvo en sus manos? ¿Quién? Pedro Infante. ¿Pedro Infante? Pedro Infante me caray. metió la mano. ¡Qué barbaridad! Mire, nada más. María Félix, María Félix, Ninón Cedilla, figurones, Mantequilla Nápoles, Mantequilla Nápoles, luchador, boxeador. sí, de los mejores boxeadores cubanos que se nacionalizó mexicano, hizo la Pues, carrera aquí en México, un gran campeón. Así es. A Sara García y Joaquín Tardavé, Mire, Celia Cruz. muy bien. Tú nombraste hace rato al general Perón. Sí, el general Juan Domingo Perón, Ajá. claro que sí. Oiga, y usted, bueno, don Paco, no sé si usted, perdón, dígame. Don Paco hizo también algo en Estados Unidos. Eso, a eso iba. A eso iba. Walt Disney. Walt Walter Disney. Disney. Oiga, qué barbaridad. ¿Y qué hizo don Paco con Walt Disney? Cuéntame. La película Los Tres Caballeros. Los Tres Caballeros. La voz de Pancho Tistolas, el gallo, es de Paco en inglés. Versión en inglés. Versión en inglés, porque don Paco también era entonces bilingüe. Sí, sí, sí. Muy bien, muy preparado. Versión en español fue otra persona, solamente dejaron las canciones, pero versión en inglés, Paco Miller. Pues dígale a su hijo que aprende inglés y con trabajo habla español. Aquí en el mundito, mire, sé. su papá muy bien. Pero fueron muchas personas. Carmen Miranda en esa película. Carmen Miranda. Muchas personalidades. Oiga, qué interesante historia, ¿eh? Y me imagino que muchísimos más. Muchos. Toda la gente de esa época.
No era como ahora, no había estrellismos, no había vedetismos. Era otra situación. Don Paco y usted eran figuras. Pedro Infante con todo mariachi, 60 pesos diarios, imagínate. Ah, caray. En teatro. Mario Moreno Cantinflas, por supuesto, también. También Él, estuvo en las carpas de ustedes, ¿verdad? en el teatro. En el teatro, perdón. Él ganaba en 1943 1,000 pesos diarios. Y el boleto al teatro costaba 1 peso. Quiere decir que lo de la entrada de 1,000 personas era Tarangario Moreno. Eran 2 funciones, me imagino. Era por día el sueldo. ¿Eh? Era por día el sueldo. Era por día. Era Sí, por día. pero o sea, para que un productor lo pudiera sacar adelante, Ujú. ¿hacían 2 funciones o una sola? 3 funciones. 3 funciones. Se Porque llamaban- había más elenco. Se llamaban 3 tandas por un boleto. Bermud, tarde y noche. Bermud, tarde y noche. Así se llamaban. Qué interesante. Era la primera función a las 5, 7:30 y a las 9:30, 10 de la noche. Ah, qué interesante, don Paco. Perdón, don Roque. Mira, es que ya el espíritu de don Paco está por acá. Es la edad, es la edad. Gracias, don Roque, gracias. A don Roque se lo robaron. No me diga. En Chicago. ¿Se lo robaron, don Sí, Roque? sí, sí, estaba trabajando mi papá en un teatro allá con los Xochimilcas. Sí. Antes de llegar al teatro se fueron a comer y a comprar unas chamarras. Iban en una combi y llevaban los instrumentos de los Xochimilcas. Y a don Roque, el estuche de don Roque es un sarcófago. Tiene la silueta del muñeco, entonces parece un instrumento musical. Cuando salen de comer, los Tora, el de los Xochimilcas, estaba dando vueltas a la cabina y mi papá le dice, ay, ¿a poco se llevaron a don Roque? Dijo, sí. Ay, don Roque. Me robaron. Entonces mi Qué papá barbaridad. pues sale al teatro y decía, señor, no puedo trabajar, don Roque no está, me lo robaron, contactan a la policía. La policía mueve todo lo que tenía que mover y le dice, la recuperación de su muñeco le va a costar de aquel entonces $500. Estoy hablando de los años 60. Ubicaron dónde estaba don Roque, o sea, contrataron a un soplón. El soplón fue y por la zona y Pero sondeo. sondeó y ya sabían en qué guarida de qué ladrones lo tenían. Entonces tenían que dar mordidas. El soplón iba y decía, ahí viene la policía, los ladrones salían de ahí, entraba la policía, rescataba el muñeco y se salieron, sin arrestar a nadie, como secuestro. Miren Y nada así más. fue. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted secuestrado? 5 o 6 días. 5 o 6 días. Es como un capítulo de CSI. Realmente. Y lo rescataron. Y lo rescataron. Porque además cuando los hombres abrieron el estuche, imagínate el susto que se han de haber llevado. Muy bien, don Roque, pues Y, usted tuvo una y en otra experiencia. ocasión el estuche es largo, o sea, el muñeco no se dobla, entra largo, porque además es un muñeco largo. Sí, sí, recto. Entonces una vez bajando el estuche, una persona que le ayudó a mi papá, lo bajó, pero no del lado de la banqueta, del lado de la calle. Entonces al bajarlo pasa un carro y a la mitad lo rompió. Afortunadamente la cabeza no la tocó, ¿no? Fue de la cintura para abajo. Entonces está usted operado, don Roque. Reconstruido. Y se siente perfectamente bien. Totalmente. Muy bien, don Roque. Oiga, Otra anécdota, Otra por ejemplo, anécdota. A ver. David Copperfield me quiere en su museo. no me diga y nomás no suelta. No se le hace. No se le hace. Soy caro, me cotizo. Pero además yo creo que no es nada más cuestión de dinero, es cuestión de el cariño que usted siente por don Paco Miller y ahora por su hijo. Sí, pero hay que poner los pies en la tierra. Y si le llegan al precio, entonces se va usted con don David. ¿Cuánto ofreció? La última oferta fueron $10,000, la última oferta que hizo. A ver, fuera del aspecto sentimental que Ujú. me une a él, hablando material, solamente materialmente, $10,000 son $200,000 de ahorita. ¿Qué se hace con $200,000? O sea, si yo me voy a deshacer de él Que es un ícono. por $200,000, que los voy a ver reflejados en un carro, que el carro me lo van a robar, a estrellar. Sí, no. O sea, Se devalúa saliendo de tendría la que ser una suma mayor, que yo vea materialmente reflejado a don Roque en algo. Entonces, porque yo también tengo que pensar, el día de mañana que yo no esté, ¿qué va a pasar con él? Es de mi hija. Tú conoces a mi hija, a Malú, es de ella. Pero si de repente el esposo, cuando ella se casa, le pone, ¿y esto qué es? Ah, era de tu abuelo. Ah, tíralo, bótalo. Ya dejaste de jugar con muñecos, aquí está tu muñecote. O ella lo conserva.
Y con el día, dentro de muchos años, cuando mi hija no esté, sus hijos van a decir, esto era de mi bisabuelo, ¿esto qué? No, o sea, en algún momento, si no procuro dejarlo en un lugar, en algún momento alguien se va a deshacer. Que lo valore. Lo va a deshacer de él. Claro. Entonces tengo que ver dónde quede. Aquí en México no hay como en Washington, que hay un museo del espectáculo, donde están los muñecos de Edgar Bergen, que era Charlie McCarthy, donde está la ropa de todas las actrices de Hollywood. No hay, o sea, No aquí hay. sí debería haber una casa de cultura, un museo del espectáculo en México. Tú bien lo sabes, el secretario general de la ANDA, en su oficina tiene una vitrina con ropa de Pedro Infante, de Cantinflas, pero de Lola Beltrán, pero solamente lo ve el secretario El general. secretario general, inclusive en la casa del actor también, que es donde residen los actores ya retirados, Sí. jubilados. Pero efectivamente no es un museo No. para el público. La familia Pedro Infante un tiempo pusieron un restaurante y ahí tenían cosas personales de Pedro Infante, pero debe haber Pero un- son iniciativas, perdón que te interrumpa, son iniciativas de las familias, como el Tintanísimo, Sí. como etcétera, pero no hay un museo como tal, que sería muy interesante. Así como- un museo de la comedia, ¿no? del espectáculo. del espectáculo claro. en Así general. como existe la Cineteca Nacional, existe el CNA, Centro Nacional de las Artes, donde yo he donado mucho material, debería haber algo donde estén esas pertenencias de los artistas. Claro. Don Roque, Así que no sé dónde voy a quedar. por lo pronto está en buenas manos, Rajo la cara. literalmente. Oiga, ¿y de dónde surge precisamente su frase matadora de le rajo la cara a cualquiera? ¿De dónde y por qué? La gente iba al teatro, me gritaban cosas desde galería Ajá, y pagaban por eso, por gritarle. por gritar y que yo les contestara. Entonces Paco me controlaba, Don Roque tranquilo decía, no, es que yo le rajo la cara a cualquiera. Muy Era bien. yo el prototipo del charro gradío de esa época. Muy bien. Don Roque, le voy a hacer una pregunta. No, me imagino que alguien se la ha hecho alguna vez, pero hace mucho no se la hacen. Y la pregunta tampoco. Y la pregunta tampoco. Sí, usted nos puede hablar desde la pandemia, pero de 1921, que tampoco se la hacían. Me tocó la fiebre española. La fiebre española, sí. Estoy seguro que sí. A ver, don Roque. Usted está vivo por don Paco Miller, pero ahora dígame qué siente con Edmundo, cómo ve usted el mundo y qué diferencia ve usted, honestamente, entre don Paco Miller como persona y como ventríloco y Edmundo Miller. Bueno, para empezar, Características, la eso. mano, La mano, ¿qué? la que está dentro. La mano que está dentro. No la que es la cuna, la que está dentro. La que de está mí. dentro. ¿Por qué es la diferencia? ¿Es más grande la del mundo? Y la mano también. Bueno, pero la de don Paco era muy efectiva por lo que nos platica aquí. A ver, dígame ya. Cambia. Díganos aquí, por favor. Cambia la esencia. ¿Por? Pues, imagínate, 75 años al lado de una persona. Ahora viene ¿Y qué piensa aquí de que ni siquiera la voz es la misma. Bueno, es que... Trata de emularla, pero no es la misma. Muy bien. Pero lo trata con cariño. Lo Sí, trata bien. eso sí. Muy bien. Fíjate que yo he pensado, perdón que me meta, así como las casas en los rincones guardan sonidos, tienen memoria, guardan ecos y que de repente en la noche cuando oye ruidos, ¿qué es? Pues son los ecos que guardan lo material. El material, sí. Yo creo que una guitarra, un piano, un muñeco guarda la La esencia de quien lo tuvo en sus manos durante tantos años. Imagínate todas las alegrías, todas las penas que debe haber pasado mi papá, la de Don Roque. Entonces, Sí sientes una vibración, por decirlo, hablando en serio, distinta a ahorita que tienes a don Roque entre tus manos, a cuando tienes al abuelo Sí, Cárcamo. Sí, es sí. diferente la energía. Incluso sentado Don Roque o sentado el abuelo o cualquier otro personaje, el Conejo Blas o lo que sea, ninguno de ellos me jala como Don Roque. Yo en algunos shows me lo han pedido, lo llevo y lo siento un rato antes de salir al escenario y la gente pasa y voltean a verle, indistintamente voltean a verle. Sí, tiene una energía muy, muy especial realmente. Esto, aquí mi querida Wendy, que está atrás de nosotros grabando, también Pero no es una asiente. energía... No es mala negativa, ni nada, no, es no. una energía fuerte, Fuerte. poderosa, que es diferente y es bonita, ¿no? En el año 44
trabajábamos para las tropas militares en Estados Unidos, Mire. en los cuarteles. Ajá. Y a Taco lo acusaron de espía. No me diga. ¿Sí? En Estados Unidos lo acusaron de espía a mi papá. Qué barbaridad. Los ojos de Don Roque son ojos de cristal, los que ponen quirúrgicamente a las personas que pierden un ojo, ¿no? Si te das cuenta, desde nuevo, los dos ojos, aquí está, este ojo, el izquierdo, tú lo puedes ver, está sumido, Sí, sí. no está como este, Como este, que está un poquito no más, está en el aro. más adelante, sí. Bueno, decían que este ojo era una cámara y que cuando mi papá trabajaba para las tropas, tomaba fotos en los cuarteles. Desde 1944, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que terminara. Antes de que terminara, ya pensaban que había cámaras ocultas en Y lo acusaron de espía. Yo tengo portadas de los periódicos de esa época en Estados Unidos donde decía Paco Miller, espía militar. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, Sí. lo que usted ha vivido, don Roque... Tuvieron que abrirlo y todo para que viera que no había nada. Fíjate. ¡Qué barbaridad! Oiga, don Roque, muchas gracias por venir. De verdad, esto es un programa... Aquí ya le platicará el mundo lo que es una red social actualmente. Es como una televisión propia y que cada quien se mete porque quiere verlo. Y este programa con usted aquí, para mí es un gusto que a usted haya venido y al mundo. Gracias por No, traerme. gracias a ti. Gracias, don Roque. Te agradezco enormemente. Yo también te agradezco a nombre mío y a nombre de... Eso es. ¿Quiere usted decirle algo a nuestra gente nada más para terminar? De esta generación, ¿es una generación nueva para usted? Le rajo la cara a cualquiera angardita sea. Muy Y bien. no hombre. pregunto cuántos son, sino dónde están. Ah, caray. Ese es don Roque. Y a ver quién se raja. Edmundo, no sabes qué gusto me da que Te hayas quiero traído y mucho. además yo también te quiero mucho. Gracias. Y te agradezco porque No, sé que esto gracias. no lo haces seguido con don no, Roque. porque es muy fuerte para mí. Estos momentos para mí son fuertes. Así es, y por eso te lo agradezco que nos des esa deferencia a mí y a la gente que nos está viendo. Pero cobraste, ¿no? Andan de amigos. Se va a cobrar de otra forma. Amigos, esta ha sido la entrevista con Edmundo Miller sobre su papá, don Paco Miller, que fue un ícono realmente dentro de la ventriloquía en Hispanoamérica. Por último, ¿tu papá no fue a España? No, tampoco. Nada más Sudamérica y Estados Unidos. Lo conocían Sí, allá, pero nunca fue viajé a España. Ok. A A Estados ver. Unidos sí, y bueno. Averigüen de Paco Miller y también déjanos tus redes, Edmundo, por favor, para que sigan su legado. Cualquiera de ellas, Edmundo Miller Oficial, Miller doble L, ya saben, cualquiera de ellas, Edmundo Miller Oficial. Así es. Y ya saben, Al Corazón de la Risa con Al Castillo. Aquí también van a salir todos los... para que se suscriban aquí a mis redes sociales. Ahorita usted no lo ve, pero lo va a ver en la tele. Ahí van a salir unas plecas donde están las redes sociales, mi querido don Roque. ¿Unas qué? Plecas. Ok. Las plecas. Ahí nos siguen y nos vemos en otro programa de Al Corazón de la Risa. Este fue un programa dedicado a don Paco Miller, a don Roque Gracias. y Edmundo Miller Gracias. platicándonos de todo. Gracias, nos vemos pronto. Gracias. Y bien amigos, esta fue una semblanza de don Paco Miller con una entrevista y una plática más que nada muy interesante a Edmundo Miller, su hijo, al cual le agradezco que esté en el programa. A ustedes muchísimas gracias. Suscríbanse, aquí están nuestras redes sociales, aquí está el canal de YouTube y nos vemos en el próximo programa de Al Corazón de la Risa. Yo soy Al Castillo.